¿Qué tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, de acuerdo a cuando se ha visto este videíto. Voy a referirme primero que nada, a Nietzsche, porque me han pedido una clase en la que me dijeron cuánto de Nietzsche le entró, de Nietzsche, cuán adentro de Foucault estuvo Nietzsche. Y yo dije, mira, el día que Wagner dejó a la vista de todos que el médico le prescribía a Nietzsche no practicar tanto el onanismo, le cayó muy mal. O sea, no le gustaba ventilar su vida privada y, de hecho, esto de la puñeta era su única consuelo, además del consumo de opio, ¿no? Y caminaba 3 horas por día y creía, por supuesto, que el cerebro se oxigena y que la filosofía se hacía caminando, como los antiguos griegos. Pero dije, no me has entendido. Yo estoy leyendo a Foucault y noto como me gustaría entender bien cuánto, o sea, yo creo que Foucault le chupó todo a Nietzsche. Le digo, bueno, para un poquito, bueno, ¿por qué no? Y me da los textos y me dice, mira, aquí es evidente que él habla del círculo vicioso en el que entra el humanismo por culpa de la matriz fenomenológica, eh, que es una ruptura con el kantismo analítico, y que bueno, la instaura Hegel, el totalitario Hegel, y entonces realmente ya no hay posibilidad de tomar una distancia porque el propio sujeto está imbricado en la definición del concepto, eh, de manera que se muerde la cola. Otra vez. Entonces yo digo, mira, no quiero que hablemos de los cuerpos. Pero ¿qué pasa? Vamos a hablar de Nietzsche, que es quien, eh, por supuesto, además de Freud, realmente podríamos decir, no solo le pone el cuerpo a la filosofía, o sea, él le pone a la filosofía el cuerpo. No se había fijado tanto en el cuerpo hasta ese momento de la filosofía. Ya desde Platón, digamos, lo importante es la psique, el alma, la racionalidad. Entonces, la primera parte de esta clase, y me parece que va a ser la primera y última, la totalidad de esta clase sedante, va a ser eso. Un poquito, un contrapunto entre Nietzsche y Foucault. Porque me pidieron otra clase que es ¿cuánto de marxismo hay en la cultura woke? Fascinante clase. Pero, ¿se podrán unir? Sería demasiado hegeliano unirlos, ¿no? Si llegamos a hacer a tiempo, vamos a referirnos a las dos cosas a la vez. Y es una clase que lo integra todo. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de Nietzsche. Bueno, no, vamos a hablar un poquito de la Alemania. O sea, no es realmente una cosa biografista. Lo que vamos a hacer con Nietzsche es exactamente este método que es el que ha tomado Foucault de Nietzsche, que es historizar para conocer el origen, no la verdad. Es muy diferente el origen que la verdad, ¿no? Esto, quien mejor lo sabe es justamente alguien que ha dedicado eh, muchos años de sus estudios a ver la etimología de una palabra. Como ustedes saben, el origen de la palabra candidato es cándido, o puente, pontífice que hace puente, o digamos, de ninguna manera el origen es el verdadero significado. Bueno, la etimología de la palabra etimología es verdadero significado, pero son esas cosas. Vamos a situarlo en una Alemania que acababa de florecer culturalmente, pero que había sido realmente no había literatura alemana buena. Eran todas imitaciones de los españoles y de lo peor, de lo más reducido, de la picaresca. Luego aparece el gran boom en alemán, les fascina Robinson Crusoe, y Daniel Defoe tampoco es un gran escritor, ¿no? Pero el tema les encanta y, bueno, como ese chiste que inventó Schopenhauer, bueno, a ella le gusta caminar sola
Y a él también. ¿Por qué no salen a caminar juntos? Pero te lo dijo para sacarse de encima a dos personas, porque el lema de Schopenhauer, ¿cuál es? No es más vale solo que mal acompañado. No, no, no. Él directamente decía más vale solo que acompañado. Porque el hombre que está compenetrado, que tiene algo que lo absorbe realmente, que no quiere seguir pensando, no quiere perder el tiempo en la socialización. Bueno, todo eso lo va a tomar Nietzsche cuando Wagner le hace leer a Schopenhauer. El primer Nietzsche, hay muchos Nietzsches. Vamos a hablar de eso porque me parece que esto es un nicho del mercado filosófico. No se habla tanto de esto, ¿no? Hay como una idea monolítica. La gente dice, sí, los otros filósofos son muy complicados, pero Nietzsche sí, porque leí perfectamente. Todo el mundo lo entiende, ¿no? Porque es un escritor literario Nietzsche. No hay en filosofía muchos. Schopenhauer, que escribe bárbaro, la claridad y la prosa de Schopenhauer. Kierkegaard es un escritor y es en Temor y Temblor, y cuando habla del Don Juan es un escritor, pero si no, en general, realmente hay muy pocos casos así. Pero como lo que realmente, en definitiva, vamos a estar haciendo, ustedes saben que yo soy bastante famoso por ir hilando, digamos, con articulaciones impensadas y ver la vinculación en cosas de verdad, y tendencia a las digresiones. Nietzsche era muy digresivo. Hay autores digresivos, por ejemplo, Lawrence Stern, con fines humorísticos excelentes y livianos. Después, si uno ve las memorias, o si ve, qué sé yo, A Propos of Dolores de Wells, el autor del Hombre Invisible, no es la misma razón por la cual es digresivo, sino porque varios asuntos a la vez reclaman el trabajo de su cerebro. Y con Nietzsche un poco pasa eso. Entonces Nietzsche, vamos a ver, el primer Nietzsche escribe El nacimiento de la tragedia, luego de haber sido nombrado un jovencísimo, brillante profesor honoris causa en Basilea. Él le interesaba mucho la música, entonces estudia la música de los griegos, las drogas le interesaban también porque estudia en las bacanales, en las fiestas dionisíacas, cómo llegaban al éxtasis, qué es la ambrosía, qué sé yo. Ellos simplemente dejaban que se fermente un poquito un pan de centeno. Hoy en día sabemos que esto es LSD, ¿no? Bueno, escribe esto y ¿qué pasa? Habla de que, por ejemplo, el coro griego fue un error. La tragedia griega tenía que tener a dos actores, pero el coro griego fue un error, porque los dos actores son justamente la tensión que hay en el diálogo filosófico, como en Platón, y está entonces esta dicotomía entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre la mesura, esta fuerte tendencia a lo ordenado, y la sofrosine, ¿no? Lo salvaje, él escribe esto, y Alemania, como yo decía, había empezado a florecer de una manera muy brusca. En parte también habría que llamarlo escritor o padre del idioma alemán que unificó a los 300 pueblitos, padre de valorar el idioma alemán a Lutero, porque Leibniz ha escrito, traten de hablar en alemán, es un idioma provinciano, aldeano, pero lo tenemos que fomentar, tenemos que tener nuestro propio folclore, qué sé yo qué, pero la lengua franca era el francés. Se creía además, en ese momento, ahora no se cree más eso, pero se creía que, digamos, Einstein puede pensar la relatividad en alemán, en guaraní no se le va a ocurrir, que en un idioma está también una especie de esencia, y entonces así como se creen las razas, o se cree... Nietzsche, como habrán salido manuscritos, el Nachlass, ¿no? la herencia, el legado de todas las cosas que no se habían publicado, ahora hemos leído cosas como, por ejemplo, encontrarse con un judío es una maravilla, porque es un gran enriquecimiento cultural. Es además el pueblo que más ha durado, y eso lo ha vuelto súper... Eso es lo que escribía Nietzsche, y
por supuesto su hermana eso lo mutiló, lo sacó, porque quiso hacer un Nietzsche nazi. Entonces, el Nietzsche popularizado es el Nietzsche, sí, social darwinista, digamos, la suprensión filantrópica de la piedad, ¿no? Kant era pietista, los pietistas son los que se oponen a Lutero. ¿Por qué? Porque la reforma pasa así. En Alemania, vamos a decirlo en los tiempos de Bach, por ejemplo, no había literatura alemana buena, nadie. Y entonces, Lutero, ¿a qué se opone? Habían inventado que Jesús tiene muchas virtudes, muchas más de las que necesita para estar en el cielo, porque con menos ya te abren. Y además es el hijo del dueño. Entonces las virtudes de más se acumulan en el tesoro de virtudes. Y si vos pecaste, pero tenés plata, yo te puedo vender algunas virtudes como para que vayas al cielo igual. Esta venta de indulgencia, por supuesto, Lutero denuncia la corrupción de la iglesia, pero no se limita a eso, sino que ya directamente dice que la salvación no tiene que ser por los actos, por las obras, sino por la fe. Entonces revoluciona bastante el catolicismo, de hecho ya se forma el protestantismo, una iglesia aparte. La severidad del protestantismo genera a su vez una reacción y hay un grupo de movimientos de gente que se reunía a rezar en la casa porque quería ser más humana, estar más cerca de Dios. Este nuevo concepto es un poco distante. Entonces, bueno, es un momento además donde a la vez deja de ser un Estado completamente teocrático, es decir, es un poco una caída del relato religioso por estas decisiones, por muchas cosas, pero también, esto es lo que es importantísimo para mí destacar, porque esto es para otra clase, pero Marx es un profeta religioso y es mesiánico, y cuando Chesterton dice, cuando un hombre deja de creer en Dios, ojalá pasara a no creer en nada, pasa a creer en cualquier cosa. Entonces por eso Voltaire también dice, si Dios no existiera habría que inventarlo, como diciendo menos mal que lo inventamos porque es un gran regulador, un gran ordenador hay en este momento hay varios filósofos. Uno dice, nos tenemos que dar cuenta de que nosotros inventamos a Dios con nuestras virtudes. Entonces todo ese antropocentrismo, podríamos llamar la contrarrevolución ptolomeica más que giro copernicano, digamos, pero este acento puesto en el sujeto, que aparece ya con Descartes, modifica mucho. Nietzsche viene ya, admira a Lutero, es decir, lo critica, pero esas son las influencias del momento muy fuertes. Nietzsche, bueno, habla de Goethe, habla de Beethoven, dice que hay más fuerza en Goethe que en Beethoven. O sea, se burla mucho de todas las cosas que hoy en día identificamos con él, como la fuerza. En Inglaterra fue muy mal recibido, el lugar donde peor fue recibido. Podemos comparar a Nietzsche y donde peor fue recibido en Gran Bretaña, Freud donde peor fue recibido fue en Norteamérica. Ahí, digamos, se considera, por ejemplo, el Zaratustra como cheap gospel for bullies. Cheap gospel for bullies, es decir, un evangelio berreta para psicopatones. Chesterton dice, no, sí, escribió cosas muy buenas sobre la guerra, porque yo me puse esto porque vamos a exaltar la combatividad en la filosofía, el movimiento así permanente de, como dice Nietzsche, ¿no? De si fuera necesario con martillos verdaderos, porque la metáfora que usa de los martillos es, vamos a golpear a las estatuas de los ídolos para ver si son de oro o si son truchas. Entonces, exalta la guerra, o mejor dicho, nunca hay paz. Él pone de relieve el cuerpo como lo que está realmente, lo que es verdadero, y luego, bueno, él, por ejemplo, su crítica al rebaño, a la moral de esclavos, dice, Sócrates predicó, digamos, la cortesía y la compasión porque era un gordo que ni siquiera podía correr, le encajás una piña. Nietzsche, en cambio, era muy
corpulento. Entonces la idea de la fisiología detrás de cosas que parecían metafísicas, espirituales, las reglas de cortesía, bueno, dar la mano era para mostrar que no tenías un arma, entrechocar las copas para que se entremezclen los venenos, una serie de cosas que parecen hoy en día Disney y en realidad son Hobbes, ¿no? Son el Terencio, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, Nietzsche, Heidegger lo reduce a Nietzsche a un mero inversor de Platón, de Sócrates o del cristianismo. Dice, no está diciendo nada nuevo. Pero eso es en la esencia de Nietzsche. Nietzsche vivía destruyendo toda la filosofía anterior, y como luego él entra en la serie y pasa a publicar como filósofo, se destruye a sí mismo. O sea, cuando a nosotros nos dicen hay filósofos muy coherentes y otros que, bueno, son los que yo llamaría los filósofos Sergio Massa, son los filósofos que se dan vuelta como una media, como un panqueque. Por ejemplo, el caso típico, Ludwig Wittgenstein, que empieza exaltando la búsqueda metafísica, ¿no? Kant tiene una frase genial que dice, tengamos la menor metafísica posible, pero no menos que eso. Entonces, me faltó aclarar lo del pietismo. Estoy muy apurado porque tenemos poquito tiempo y son muchas las cosas, ¿no? Pero yo lo quiero dar esa clase como autorreferencialmente, como en el sentido de que se vea el palimpsesto de tensiones, de diferentes, del caos, de lo aleatorio que es el lenguaje, el discurso dicen los franceses. Foucault va a hablar mucho de esto, pero en un sentido de un paradigma lingüístico muy diferente al que toma la corrección política. La corrección política nace en universidades norteamericanas de la izquierda, pero yo diría que es más importante lo norteamericano que lo inesperadamente marxista de este origen. Y ya ven, ya con esta historización, que el origen no tiene que ver con el efecto, con la verdad. Es para entender cómo se fue armando, cómo se fue hilando fino, y esto es lo que le interesa más que nada hacer a Foucault. Foucault empezó loco, ¿no? Nietzsche termina loco, se supone que porque se pescó una sífilis en un prostíbulo, pero según testimonios, en el prostíbulo se quedó quietecito, muy fóbico, esto copian. No sabemos bien qué enfermedad tuvo, sabemos que tuvo una parálisis gradual progresiva, que es todo lo contrario de lo que estamos diciendo, de que cómo avanza el progresismo en estas imposiciones biopolíticas del rótulo eufemístico. Nosotros tenemos, por ejemplo, que yo digo, hoy pasé la tarde con un grupo de chicos mogólicos que son tan tiernos y que tienen esa capacidad de disfrutar, amorosos, realmente la pasamos bien, los amo. El INADI me hace una multa porque dije la palabrita mogólico. Si yo digo, gracias a Dios, toco madera, mis hijos no tienen una cromosoma de más, o el eufemismo inglés, incluso no son mentalmente desafiados, ¿no? Neurodivergentes, ¿no? Ni siquiera, o sea, son superiores. No, ¿cómo se dice ahora? Porque ya había varios problemas. Down es el doctor que lo descubrió, ¿no? No siempre pasa eso. Hay varias palabras, es interesantísimo ver la etimología. Los crotos son porque el ministro llamado Croto permitió el pase libre en los... pero bueno, creo que me fui a los caños. Había unos caños marca torrent que dan la palabra atorrante. Ver la etimología de una palabra es muy interesante y es lo que traslada. Nietzsche busca eso en el famoso texto de la genealogía de la moral, que es el texto por ahí más legible de él. Creo que de lo que va a tomar Foucault de Nietzsche sería en primer lugar el concepto de voluntad de poder, que reaparece en él como voluntad de verdad o voluntad de saber. Esto lo dice primero en Las palabras y las cosas, y esto segundo en su discurso
inaugural en el Collège de France, porque él es nombrado finalmente en el Collège de France, que es una institución estatal magnífica donde uno puede asistir. O sea, un verdulero puede ir y escuchar a Foucault o a los más grandes. Y bueno, ¿qué es lo que toma? Fundamentalmente toma de Nietzsche si ustedes ven el libro La arqueología del saber, la idea metodológica de historizar para ver las tensiones políticas, los poderes, pero hacer una historia le permite también ver cómo se van percibiendo las cosas en cada época, cómo se crean los conceptos que dan lugar a la exclusión. Él habla mucho de la represión, o sea, el Foucault famoso, vamos a salir de algunos prejuicios, el Nietzsche famoso es, yo lo entendí todo porque leí El superhombre y El eterno retorno. Bueno, ¿cómo se conciliarían? A ver si entendiste todo, El superhombre y El eterno retorno. ¿Van a venir muchos superhombres una y otra vez? No sé, no se me ha ocurrido. Tampoco a Nietzsche. Nietzsche era un sucesivo, digamos, dinamitador de sus propias creaciones y decía, no, el superhombre yo lo inventé como un tónico, para sentirme mejor, tener sin condicionar la vida, porque tengo una migraña terrible, ¿no ves que estoy acá con esta licencia por enfermedad, con goce de sueldo, no pude dar más clases, tengo los ojos a la miseria, me fui a Génova, me fui a la sociedad que armaron con Paul Rec, con Luz Salomé, de la hermandad, qué sé yo, pero me dieron el esquinazo, estoy acá completamente solo, y la verdad que yo no soy Schopenhauer. Schopenhauer disfrutaba de la soledad, yo estoy acá, tengo que inventarme cosas, una religión, tengo que, de alguna manera, no me da bola a nadie, ¿no? Entonces, o sea, la hermana lo saca del manicomio a Nietzsche, pero le manda yerba del Paraguay porque se va a fundar una república utópica. Entonces Nietzsche escribe, el mate hay que tomarlo como al destino, de un sorbo. Y tengo escritos de Nietzsche sobre el mate. Así que cuando dicen, Nietzsche me cambió el mate, él también tenía yerba, mate y... básicamente entonces Nietzsche escribe ese librito primero, lo expulsan, no lo expulsan, pero no tiene ningún éxito. No lo elogia a nadie. Sí Wagner. Pero por una cuestión de chupamedismo, de necesidad de vedetismo, digamos. Wagner realmente no le interesaba muchísimo la filosofía de Nietzsche, para nada, digamos. Y era muy cambiante, tenía una visión. Él era quería unificar a Alemania, quería hacer la revolución, participó activamente, tuvo que escapar a París. Bueno, la historia de Wagner creo que es muy conocida porque es el más exitoso, tuvo muchas oportunidades, tuvo un mecenazgo, no sufrió las cosas que sufría Nietzsche. Se dice que se pelearon porque a Nietzsche le interesaba más la mitología griega y a Wagner más la mitología germánica. Eso me llama la atención porque curiosamente ni Nietzsche sabía realmente bien de mitología griega, porque todo lo que escribió del Apolíneo y de Ciego fue con justicia rechazado por los expertos en helenismo. ¿Y quiénes eran los expertos en helenismo en Alemania? Winkelmann, el padre de la arqueología, que dijo las estatuas son blancas porque no son realistas. Y eran blancas porque la pintura que ellos manejaban era una porquería que enseguida se perdía. Pero lo interesante es que el Capitolio de Washington, todo este retorno supuestamente al pasado clásico es una invención, no es un retorno. Eso lo ve muy bien todos, ¿no? Por ejemplo, Borges en Los Precursores de Kafka, hoy en día usaría otra palabra, la palabra precursor fue secuestrada por la farmacología, dice que nosotros después de haber leído a Kafka detectamos kafkianismos en autores anteriores, ¿no? Como diría Lacan, après coup, como diría Freud nachträglich, porque resemantizamos desde el presente el pasado. Bueno, esto claramente aparece con muchísimos conceptos, pero bueno, esta idea de que hay un paradigma en un momento, por ejemplo, excluyen al médico que descubrió la fiebre pauperal
¿por qué no respondía a los saberes de ese momento? Y decía, no, bueno, miren, yo, todas mis pacientes, lávense las manos y van a ver que no mueren. Que hay enanitos microscópicos. Entonces, bueno, a raíz de esas burlas, después vino Pasteur y dijo, sí, efectivamente hay gérmenes, existen, pero en ese momento quedó excluido. Céline le dedica Viajes de la Noche, era médico. Una figura que es excluida, y Foucault habla de esto, de a los que excluye el sistema para poder mantener controlado el discurso, que es volátil. El lenguaje es una cosa que tiene su opacidad, no es transparente. El concepto de verdad en Nietzsche es muy similar al de Foucault, ¿no? Es decir, los viejos conceptos tradicionales, Platón cree en la verdad, que existe la verdad. Entonces expulsa de la República a los sofistas, que son expertos en lenguaje, que dicen, bueno, lo importante es la persuasión. Agarrás, bueno, ahora vas a defender el abortismo. Muy bien, ahora el antiabortismo. No hay una verdad. Hay un discurso, un entramado retórico que lo sostiene y que lo fuera. Entonces, se tienen que ir los sofistas y se tienen que ir los poetas, que dice Platón, que mienten. En esto Aristóteles, como en tantas otras cosas, van a ver que sí era un poquito más noble esto de creer en que hay una verdad. ¿Por qué? Porque cuando está el nominalismo de Platón, el nominalismo, ¿qué es? Creer que en el nombre de la cosa está la cosa, ¿no? Eso dice en el Crátilo, uno de los diálogos, y eso lo recupera en el poema Borges, que dice, si como el griego afirma el Crátilo, en el nombre de la cosa está la cosa, en el nombre de la rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Bueno, Foucault, gran lector de Borges, habla de, por ejemplo, los comentaristas de las obras. Dicen, por ejemplo, el comentarista de la Divina Comedia la reafirma, pero con esto la sanciona, la institucionaliza y la vuelve domesticada, pasteurizada, en esa repetición, y nos olvidamos de la locura salvaje de la creación. Justo Dante es el más ordenado de los escritores, no es un buen ejemplo. Tampoco parece italiano en ese sentido. Pero bueno, si vemos la parte que un golino se come a sus hijos, el hambre pudo más, bueno, la parte salvaje está. Y sin embargo, nosotros, la imagen que tenemos de la Divina Comedia es reverencial por esto que dice Foucault, de estas fuerzas, de estos poderes. Entonces, y dice, salvo las travesuras de Borges, que comenta libros que no existieron y con esto las produce en el comentario. El libro, Las palabras y las cosas, se basa, lo escribió después de leer el idioma analítico de John Wilkins, ese ensayo de Borges, ¿no? Entonces, Nietzsche va como sucesivamente escribiendo contra sí mismo, ¿no? Habíamos pensado que Wittgenstein, estábamos con Wittgenstein, pero así de caóticas son las tensiones y se va por azar sobrelapando, y por eso el aparato represor tiene que ser tan fuerte, sobre todo con lo sexual y sobre todo con lo político, va a decir Foucault. Entonces, rápidamente vamos a recordar que Nietzsche escribe Aurora, escribe La Galla Ciencia, pero bueno, escribe sobre todo esto de la genealogía de la moral, donde se pregunta por qué a la humanidad ha necesitado distinguir el bien y el mal. Pero no se lo pregunta tipo Hermann Hesse, el dios Abraxas. Oye, ¿cómo va? No. Él se lo pregunta realmente como para darle etimología. La pura textura, como una película en el sentido de una pátina. No le interesa el trasfondo. Él quiere luchar en ese momento con la metafísica. Hay un momento en donde se vuelve metafísica. Hay muchos Nietzsches. Por eso cada uno se arma un Nietzsche. Porque da algunas de sus frases para afirmar que era mileísta, lo que quieras, puedes decir. Que era jacobino, que era guelfo, que era... realmente él va luchando contra sus anteriores... El movimiento del pensamiento en Nietzsche es
Así como Voltaire había dicho, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero me dejaría matar por tu derecho a expresarla, la libre expresión, Nietzsche dice, lo que yo más voy a defender es mi derecho a contradecirme. Entonces, Foucault, rápidamente, una pequeña historia, no de la locura, sino de Foucault. Foucault era gay, no hablaba de su vida privada. Ahora, cuando hablo de Foucault, tengo que hablar del peinado Foucault, que me hice especialmente, estuvimos horas en la peluquería para que me puedan caracterizar. Foucault era, empezó, digamos, como loco, fue internado en un manicomio, vio cómo trataban a los locos, un intento de suicidio, esto no se sabe tanto, ¿no? Se nos da una versión un poco edulcorada siempre, o muy simplificada en las universidades, ¿no? Como, me encanta Foucault porque yo me siento oprimido por los poderes, porque el capitalismo y porque el panóptico de Bentham es un edificio carcelario. Y yo voy a una escuela municipal que hizo el brigadier Cacciatore. Fíjate vos, un brigadier en plena junta militar. La puta que lo parió, te quieren controlar de todos los costados. Y yo me siento mal. Eso es lo que le encanta a la gente de Foucault. Bueno, Foucault finalmente termina siendo un activista político, demagógico. Es decir, ocupa el lugar de Sartre para su mismo público. Cuando él, digamos, asoma y se vuelve la superestrella que fue, contrastando muchísimo con Sartre, no queriendo para nada parecerse. Dice Sartre opina de todas las cosas. Es muy lindo ver las peleas entre los franceses, Derrida. Vamos a terminar entonces el concepto. Platón dice que en la palabra Julieta está Julieta. En la palabra Romeo está Romeo. Y eso es una creencia intuitiva, fortísima, pensamiento mágico. Nosotros decimos ahora, yo creo en la ley de la atracción, me concentro en que me va a ir bien en el examen. Y vos sabés que me fue bien. O sea que hay motivos incluso valederos psicológicos para creer eso. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién sos? Dios le dice, soy el que soy. Porque si Dios decía su nombre, se creía que se puede poseer al que... Es una manera de entregarlo, ¿no? Entonces, la idea del nombre... Yo me acuerdo que un escritor me decía... O sea, estaba a favor del aborto y en contra, un amigo nuestro había comprado un conejo para... Pensó que era una gran idea para sus hijos, para la casa. Empezaron a buscarle los muebles. Y decidieron comérselo al horno con papas y estaba horrorizado. Era abortista, pero un conejo, que es una plaga, pero le habían puesto un nombre. Entonces sigue existiendo esto, fuertemente. Bueno, vamos rápidamente a hablar desde el aspecto filosófico, que es lo que importa, ¿no? A Foucault entonces, que está ahí en el Borda, dice, pero ¿cómo puede ser que traten así a la gente? ¿El alienado? ¿Cómo es esto? Entonces lo primero que publica es la historia de la locura, donde habla de todo, de cómo, Pinel, los que los encerraban, los consideraban, de distintos estadios de la historia de cómo se ocuparon de la considerada locura o a quién llamaban loco. Él dice, bueno, el sistema necesita excluir, en fin, empieza con eso y no le dan bola a los filósofos, no le dan la menor bola, pero le dan bola los psicólogos, los médicos de Inglaterra y Estados Unidos que quieren cambiar la psicología. Él en ese momento se va a ver al gran escritor Raymond Roussel. Quizás oyeron hablar de este poeta. Es un poeta que le dice, yo tengo un método para componer. Yo agarro y escribo una oración. Por ejemplo, la bola negra de billar está cerquita de la blanca. Y después digo otra oración, por ejemplo,
debo incorporar más rabanitos a la ensalada. Y después otra oración, como por ejemplo, qué sé yo, si venís a las clases de Martín, te vas a ganar unas confituras alemanas. Luego, agarro, veo esas tres frases, empiezo a pensar acústicamente con qué sonidos las puedo entrelazar. Y Foucault dice, eso es exactamente lo que yo quiero afirmar. Así sucede la historia. Con ese tipo de desorden total se va dando. Después lo va regulando es un poco nietzscheano en cuanto a esto de no existen los hechos sino las interpretaciones que se imponen por consenso, no subjetivamente. El individuo así cartesiano, kantiano, el sujeto hegeliano, la conciencia, todo eso no rige para Foucault. Foucault tiene una formación como filósofo con Hippolyte, o sea, Hegel, fenomenológico. Y él realmente no es que quiera serlo, simplemente, por ejemplo, yo si tengo que estudiar psicología en la UBA, voy a tener formación lacaniana. No te dicen que es lacaniana, te dicen que es freudiana, porque Lacan dijo yo soy freudiano, soy lacaniano, pero si yo quiero ser cognitivo, después lo tengo que hacer en otro lado, y es lo que hizo Foucault. Se fue como desembarazando de Hegel, de la fenomenología. Él realmente quiere cambiar completamente esto. Entonces el abordaje que él hace es seco, es completamente, se podría decir, deshumanizado. Sartre le dice, es un tecnócrata. Cuando tiene tanto éxito lo dice, bueno, tiene éxito porque es un burgués, porque la burguesía está esperando a alguien que reproduzca estas estructuras anquilosadas. Ahora es una... El único obstáculo que tiene la Francia para llegar al marxismo se llama Michel Foucault. Esta es la tercera clase que intento dar esta clase. Quizás esta partecita ya la dije en esta. Si es así, es un homenaje al eterno retorno y cómo las cosas vuelven a embrincarse y todo eso. Bueno, Foucault, no queda mucho tiempo más. Foucault es entonces alguien que toma de Marx el tema de los modos de operación, de los mecanismos, los modos de producción, digamos, para verlo, pero en el tejido del lenguaje y él escribe la arqueología del saber. Tenemos la genealogía de la moral, escribe Nietzsche, y Foucault es muy similar la idea, ¿no? De remontarse al origen y de poder ver las tensiones. De lo que él se ocupa más que nada es de los nombres que tenían las ciencias. Por ejemplo, la biología antes no se llamaba biología porque había una idea por similitudes y diferencias, una clasificación total, digamos, anatómica y no fisiológica. También lo mismo estudia cómo se llamaba antes la lingüística. En fin, va haciendo como una especie de catálogo de nombres. Un trabajo parecido al que hace en mitología Roland Barthes, ¿no? Barthes. Y llega a las conclusiones de que no interesa la verdad. Él toma, por ejemplo, de ese famoso texto de Nietzsche que habla del bien y del mal. Verdad y mentira en un sentido extramoral. Todas estas ideas donde Nietzsche dice Dios ha muerto, aparece ahí como Dios está en la gramática. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo en mi inodoro tengo un botón, pero digo, voy a tirar la cadena está en la gramática. Yo digo, salió el sol, yo ya sé después de Copérnico que el sol está quietecito, ¿no? Pero está en la gramática. Entonces, lo importante es que en la gramática hay efectos de persuasión. Él habla de vuelta de los sofistas. Bueno, recupera a Artaud, sobre todo a Bataille, ¿no?
Porque hay que decir también que de todas las sucesivas lecturas y recepciones que tuvo Nietzsche, la que lo relanza, lo vuelve a Nietzsche de izquierdas, si hay un Carl Schmitt de izquierda, Carl Schmitt y el decisionismo de izquierda, se puede hacer de este aristocrático dandy Nietzsche un comunista tranquilamente, ¿por qué no? Porque además no hay una coherencia. Nietzsche va cambiando todo el tiempo. Ahí sí, lo que hay es dentro de todo, hay una especie de homogeneidad en el incendiario discurso tan seductor que tiene Nietzsche como profeta, como religión alternativa, ¿no? Pero eso sí que es una gran diferencia con Foucault. Ustedes van a leer, qué sé yo, Las Meninas. Qué quilombo, la óptica de no sé qué poronga. ¿Por qué mierda? La prosa filosófica francesa es todo lo contrario de la inglesa. Foucault, los primeros textos que escribe, los escribe con una prosa limpia y sencilla, transitable, y le dicen es muy superficial. ¿Querés complejidad? Bueno, te doy complejidad. Entonces, cuando uno sabe que a propósito, para parecer profundo, esto se le dice a Searle, que le dice Derrida, ¿por qué escribe así? Y dice, no, yo también tuve que empezar a enmarañar un poco, porque si en Francia la gente cree que sos truchísimo. Tenés que... Entonces, Foucault escribe sus ulteriores textos, que son muy distintos los estilos, igual de sus libros, pero muy complicados. Y dice, no, Derrida es un terrorista, que escribe así todo oscuro, y cuando vos le vas a criticar, dice, usted no me entendió. Es muy divertido cuando se pelean exactamente como se pelea el siglo de oro, Quevedo, que le dice perro con gorilla, el OPB, es muy divertido, es una guerra de BDs, agarrándose las mechas, sacando esos ojos, pero con un nivel, cuando Sartre en los tiempos modernos, con lágrimas de cocodrilo lamentando que Camus haya escrito semejante pelotudez, es buenísimo cuando se dan con un caño, es buenísimo. Bueno, por supuesto, Foucault es como el heredero del trono de Sartre, pero no opina realmente en los reportajes, ¿usted qué piensa? Si usted quiere que yo tenga un rostro, yo... y bueno, es muy interesante ese ascetismo, ¿no? Esa asepsia con la que él toma esto, porque él realmente quiere tomar una distancia de las cosas y hacer una descripción realmente como una especie de, con un vocabulario como si fuera de un manual de una aspiradora, digamos. Él realmente dice, allí donde Henri Bergson, en un libro dedicado a la risa, no a la risa de Riquelme, dice que si nosotros, por ejemplo, tenemos un chiste sobre una montaña, solo vamos a reírnos de una montaña en la medida que la antropomorfizamos. ¿No? Nosotros antropomorfizamos todo, qué sé yo. Decimos, oh, no lo puedo creer. Pobre pollito, yo no sabía, pero para hacer las patitas del pollo frito, se las sacan al pobre pollito. No me lo imagino al pobre pollito yendo a casa en silla de ruedas para ver Netflix. No es exactamente la vida del pollo, ¿no? Ay, yo iba a pedir en Kentucky, pero es en balde. Todas esas cosas es porque hay una antropomorfización y hay una dimensión en la percepción humana. Entonces, la forma de medir y de calibrar todo ya implica una distancia distinta a la que propone Foucault. A ver cuánto tiempo nos queda. Tenemos que aclarar ahora también que el paradigma lingüístico en el que se basa la corrección política cree que una palabra significa por sí misma. Y yo digo, este vino es una manteca, o el arquero de Boca tiene manos de manteca, la palabra manteca cobra un significado muy distinto. Pero ellos creen realmente que yo lo que tengo que hacer es no decir
putas, sino trabajadoras sexuales. El sindicato de putas dijo, no, nosotros nos llamamos a nosotras mismas putas. Y de hecho, Didier Eribon tiene todo un libro que se llama San Foucault, donde habla del movimiento queer, que se llama a sí mismo queer, toma el nombre del enemigo, como lo toman los pietistas, porque los luteranos lo llaman, váyanse llorones a hacer sus, como los impresionistas, que es la burla, los cubistas, porque los cubistas, un crítico francés, ¿qué es este cubismo? Tomaron ese nombre. Como los de Boca, decimos yo soy bostero, a gran honra. Como el Big Bang, en una reductio de absurdo, decir, un gran patapúfate. Hay muchos ejemplos, pero vamos mejor a los ejemplos que dice el propio Foucault. Más que nada, no vamos a hablar tanto tiempo más, ¿no? Pero lo importante siempre es que este tipo de interpretaciones y de significados se dan en un contexto, en un marco teórico. Ya hay cosas que están popularizadas. La gente te habla del marco teórico y todo eso está, lo introdujo, estamos muy empapados de conceptos Foucaultianos y por eso a veces no tiene tanto sentido explicarlo, porque ya nos parece obvio. Bueno, voy a tener que ir terminando. Hay muchas cosas realmente que dan en el tintero, muchas, porque habría que hablar de la influencia que tuvo Marx en Foucault. Nietzsche tuvo mucha más, pero es interesante también cuando uno piensa en reseñas. Marx es un autor bastante más lineal, con menos complejidad, y que bueno, lo que él hace, como él mismo explica que se propuso, es poner a Hegel dado vuelta, en el sentido de que todo era espíritu para Hegel, bueno, ahora todo es materia. Pero Marx es determinista. Nietzsche también es determinista, digamos. De manera que una gran diferenciación que tendríamos que hacer es que Foucault no es determinista. Él no cree en la historia de ninguna manera. Podemos igual pensar por qué necesidad psicológica se vuelve uno determinista, porque uno pensaría, pero entonces estoy atrapado, no soy libre, pero no, al contrario, ser determinista es controlar el futuro. O sea, Marx te chicaneaba, te decía, yo te voy a aplastar, está prohibido que te pegue un tiro, está prohibido por las leyes del mero presente, pero la rueda indetenible de la historia te va a castigar, yo obedezco a las leyes del futuro. Bueno, entonces, de Marx, yo descubrí ahora hace poco que la primera edición de su famoso análisis de estas revueltas francesas, el intento así golpista se llama, ahora es conocido como, y todos lo citan, el 18 Brumario de el 18 Brumario de Luis Bonaparte se llama. No quiero citar bien, me acuerdo cómo a Beatriz Arlo le molestó que Cristina lo citó mal. Cuando hicieron el lockout del campo dijo, la historia se repite, los acontecimientos son dos veces. Esa frase hasta ahí es de Hegel. En una carta a Engels, Marx dice, tiene razón, pero se dan dos veces, pero la primera en forma seria y la segunda en forma caricaturesca. Y ella, me acuerdo, sí, que dijo tragedia y comedia. Entonces Beatriz Arlo escribió toda una enciclopedia explicando la diferencia entre comedia y farsa, que Marx, muchas cosas que Marx escribe no tenía para nada esa puntillosidad. Un fantasma recorre Europa, era un duende recorre Europa. Corrige algunas cosas estilísticas, un gran experto en grandes metáforas. En ese sentido, habría que hacer una lectura también Foucaultiana de Marx ahora y verlo como el digamos, maestro retórico más que nada, porque hay cosas que destacar. De hecho, a los 19 años Marx escribe una novelita de humor tipo Tristan Shandy que se llama Felix und Scorpion, y en esa novela aparece esa frase, dice que todo gran genio deja atrás de sí a un enano, y da varios ejemplos, César, Octaviano, así que esa idea ya la tenía. En la primera edición, cambia el título, y el título era el 18 Brumario de Luis Napoleón.
y se da cuenta que llamar Napoleón a Napoleón es estar a favor de Napoleón. El que está en contra lo tiene que llamar Bonaparte. Incluso se los tiene que llamar Bonaparte, exagerando lo extranjero que era. Entonces, esto aparece en la novela de Victor Hugo, Los Miserables, muy claramente señalado. Bueno, para ir terminando, porque ya realmente se corre el riesgo de que se pierda para siempre esta clase si no respeto los tiempos. Vamos a hacer así. Cualquier duda que tengan me escriben y yo lo amplío. Porque quise mostrar el caos aleatorio que hay. Bueno, espero que no haya nada más que aclarar. Vamos a dejar aquí. Fueron 50 minutos. Pero pudimos hablar bastante de Nietzsche, ¿no? Sí, que ya seguiremos hablando porque resulta como un gran tónico capilar.